texto para poder tomar más tiempo en el contenido propiamente del mensaje. Y Efesios capítulo 3. Oremos. Señor, te damos gracias por esta linda oportunidad de reunirnos, Señor, de compartir como hermanos, de tener comunión, Señor, pero sobre todo de poder escuchar tu consejo, tu palabra, de poder adorarte con nuestras vidas, con nuestras voces, con nuestro canto, con nuestro corazón, nuestra gratitud, nuestras ofrendas, Señor. Gracias por todo este tiempo de adoración. Queremos pedirte, Dios, que tu palabra, Señor, ahora abra nuestro entendimiento, tu palabra nos alimente, Dios. Tu palabra nos enseñe, nos guíe, hable a nuestro corazón, Señor, y podamos entender y luego vivir y aplicar, Señor, aquello que tú nos enseñes, Dios. Que cualquier cosa que quiera distraernos en este momento, Dios, oramos para que nos ayudes a tener toda nuestra atención, Dios, en tu consejo, en tu palabra, en lo que tú quieres decirnos, Señor. Gracias por tu iglesia, gracias por cada hermano, Señor, que está en este lugar, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muy bien. Antes de que empecemos a leer, quiero decirle que preste mucha atención a los signos gramaticales en esta lectura, porque a veces cuando yo leo lo que escribe Pablo, lo tengo que leer al revés para entender qué es lo que estaba diciendo. A veces lo que dice de último lo tengo que poner de primero y acomodar la idea para entender qué está diciendo. Y este texto que vamos a leer tiene mucho de eso. Y lo otro es que lo vamos a leer, bueno, yo lo voy a leer y espero que usted tenga alguna forma de hacerlo, si no, en la versión de la Reina Valera, porque me parece que transmite mejor la idea que la Nueva Biblia de las Américas. Entonces vamos a usar esta versión en este texto. Efesios 3, ojo con los puntos y coma, mucha atención en cada punto y coma, y mucha atención en cada frase que diga ¿para qué? Y a fin de qué, porque son separadores de distintas cosas que vamos a leer. Dice el verso 14, Efesios 3:14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Bien. La carta a los Efesios tiene una estructura muy similar a la carta a los Colosenses, que ya hemos escuchado acá en una serie que se ha expuesto. Y es una carta que muestra en su primera mitad gran parte de la esencia de la doctrina cristiana. Cosas como la elección de Dios, como la salvación por gracia, como que la iglesia es una sola, es un solo cuerpo, etc. Y en la segunda mitad de esta carta, aplicaciones prácticas que tienen que ver con el resultado de la obra del Evangelio en nuestras vidas, relacionadas con cómo mantener la unidad, relacionadas con pureza, relacionadas con relaciones familiares, relaciones laborales, relaciones conyugales, relaciones en la iglesia, temas de dependencia de Dios, de la oración, de su palabra. Todo eso está en estas aplicaciones prácticas de esta carta. Y es una carta que, al igual que la Biblia como un todo,
revela que el centro del plan de Dios es Cristo Jesús. Y que su idea central gira alrededor de esta carta de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, de cómo mantener su unidad, de cuál es su esencia, de cuál es su naturaleza, de cómo se debe comportar, de para qué fueron puestos los servidores en la iglesia, de cómo deben ser las relaciones en la iglesia. Mucho de eso está contenido en esta carta. Y trata acerca de cómo es la unión de Cristo con su iglesia, de la dependencia que hay de la iglesia, de Cristo, que es su cabeza. En medio de esa temática que está en esta carta, Pablo hace dos pausas para hacer dos oraciones particulares. Esta es la segunda de las oraciones, la que leímos. Y la primera está en el capítulo 1, y de manera general la oración de Pablo en el capítulo 1 es por dos cosas. La primera, que Dios les dé sabiduría y les revele quién es Él. Es decir, que puedan conocer a ese Dios, que Dios les permita saber quién es Él. Y la segunda es que comprendan la esperanza para la cual fueron llamados, refiriéndose a la salvación, a la vida eterna, a ser suyos, a ser su pueblo, a ser la iglesia. Entonces, esa es la primera oración y esta es la segunda, que va a ser el foco de este mensaje. Entonces, empecemos a desmenuzar un poco esta oración que Pablo hace por la iglesia de Éfeso. La primera expresión que está ahí en el verso 14 dice, por esta causa. Esa expresión es importante porque hace referencia al argumento que precede la oración. Por esta causa quiere decir, por lo que dije anteriormente, por lo que expuse anteriormente, ahora hago esta oración. Y eso que precede esta oración es el capítulo 1 y 2, y ahí está hablando de elección, está hablando de la salvación por gracia, no por obras, y está hablando también de cómo Dios tomó y de dos pueblos, el de judíos y gentiles, hizo uno solo y eliminó la separación que había entre judíos y gentiles. Y en medio de ese regocijo, el capítulo 3, Pablo empieza diciendo, yo fui llamado a predicarles a ustedes, yo fui llamado a exponerles el evangelio. Y entonces hace la oración. Los motivos que expresa Pablo, por lo menos 4 motivos de oración, vamos a identificar aquí. Y antes de hacerlo, hay un comentario muy interesante que A.T. Robertson, en su comentario al texto griego, dice algo acerca de esta oración que quiero transmitirle. Dice esto: en ninguna parte Pablo alcanza tales honduras de emoción espiritual o asciende a tales alturas de pasión espiritual como aquí. Eso es muy interesante, ¿no? Dice, no hay otro lugar donde Pablo se sienta, ¿cómo lo digo?, tan emocionalmente espiritual, tan emocionado espiritualmente como cuando va a decir esta oración. Es tal vez una forma de transmitir esa idea. En ninguna parte Pablo alcanza tales honduras de emoción espiritual, dice Robertson. En ninguna parte asciende a tales alturas de pasión espiritual. Entonces, cuando está transmitiendo esta oración, está diciendo algo que lo tiene muy emocionado, que lo tiene conmovido, que lo tiene profundamente sentido. ¿Qué nos transmite esto? Pienso yo que es importante entonces lo que él quiere decir en esta oración y requiere un foco especial de atención. ¿Por qué se emociona tanto? ¿Por qué se siente así al transmitir esta idea, estas palabras, esta oración? Y es que está haciendo referencia a una verdad que le produce mucho regocijo, mucha alegría. Y por eso debería para nosotros ser también motivo de atención. Entonces, ¿cuál es el primer motivo de oración? Veámoslo en el verso 16. Leamos el verso 16. Dice, ¿por qué oro? ¿Por qué doblo mis rodillas? Para que el Padre de nuestro Señor Jesucristo les dé, para que Dios les dé algo, y se los dé conforme a sus riquezas en gloria. Para que Dios les dé, y la forma en la que se los dé sea así, conforme a sus riquezas en gloria, ¿qué?
el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Y aquí es donde le voy a empezar a dar vuelta a la frase para entenderlo mejor. Que a través del poder de su espíritu y conforme a su gloria, a las riquezas de su gloria, Dios fortalezca su hombre interior. Que a través del poder de su espíritu y conforme a las riquezas de su gloria, Dios fortalezca el hombre interior que hay en ustedes. Es el primer motivo por el que Pablo está orando. Y la pregunta es, ¿quién es ese hombre interior? Ese es el nuevo ser que Dios mismo ha hecho nacer en todos aquellos que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Él nos dio vida estando muertos. Cuando Él nos dio vida estando muertos, ahí nació el nuevo hombre en nosotros. Y ese nuevo hombre, ese hombre interior, es el que Pablo está diciendo en su oración: oro para que Dios les fortalezca ese nuevo hombre. Para entender un poco mejor esta idea, veamos lo que dice en 2 Corintios Pablo también, en el capítulo 4. Y no puedo tomar mucho tiempo para extenderme acá, pero le animo a que lea el capítulo anterior y el capítulo siguiente para comprender un poco mejor la idea. Pero hay dos versos en especial que quisiera que veamos en un contexto donde Pablo está hablando del sufrimiento, de la persecución, de las cosas que él atraviesa por amor de la iglesia, de la causa de Cristo, y está hablando en el capítulo que sigue, el 5, acerca de cosas que son de la eternidad, del cielo, de que no importa lo que me pase aquí, yo tengo mi mirada allá y eso es lo que me importa. Dice el verso 16, 2 Corintios 4, 16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea, está hablando, como les dije, de los sufrimientos que ha padecido por causa de Cristo, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Aquí nos ayuda a ver una distinción entre el hombre interior, por el cual está orando Pablo, y el hombre exterior, que no es el objeto de oración. Pablo dice que mientras el hombre exterior se va desgastando, se va lastimando, se va haciendo, en el caso de él, siendo golpeado, siendo afligido, siendo azotado, siendo encarcelado, etc. Mientras ese hombre exterior, mientras este cuerpo se va desgastando, el interior, el que ama el llamado y el propósito que tiene, el que comprende que su vida está ya en la eternidad y no en esta tierra, ese se va fortaleciendo. A medida que pasa Pablo por el sufrimiento de su cuerpo, de su hombre exterior, dice, no importa, ese se desgasta, pero el interior se va haciendo más fuerte cada vez. Entonces, parece mostrar una relación inversa entre el hombre interior y el hombre exterior. Cuando uno crece, el otro decrece. Cuando uno se fortalece, el otro se debilita. Cuando el hombre exterior crece y toma importancia y toma relevancia a las cosas pasajeras, por eso él dice, nosotros, estas tribulaciones, lo que hacen es aumentar en nosotros un peso de gloria, porque nosotros no vemos las cosas temporales, vemos las cosas eternas. Porque las cosas que se ven son pasajeras, son temporales, pero las que no se ven, que es donde nosotros tenemos puesta nuestra mirada, son eternas. El hombre interior ve las cosas que no se ven con los ojos, ve las cosas que son eternas. Y el hombre exterior ve las que son temporales, ve las que están al alcance de sus ojos. Entonces, mientras su mirada está puesta en lo eterno, dice, mi hombre interior se fortalece ahí. No importa si el exterior se deteriora. Pero si yo le presto más cuidado y atención al hombre exterior, en esta relación inversa, la situación del hombre interior se deteriora.
Porque la mirada no está puesta allá en lo eterno, sino que está puesta aquí en lo temporal, en lo pasajero, en lo terrenal. Recuerda el canto que entonamos ahora: no busques el gozo en lo terrenal, en lo temporal, en lo pasajero. Buscamos un reino y una ciudad fundada por Cristo. Allá es donde está el hombre interior apuntando. Y el hombre exterior se preocupa por lo que pasa en esta tierra. Tiene todo el sentido esta relación inversa si consideramos que el hombre interior está ocupado en las cosas eternas y en las celestiales. Mientras que el hombre exterior se preocupa por cómo está su estado físico, por si está sufriendo o no, por si está triste o no, por si lo están lastimando o no, por si tiene salud o no, por si tiene una buena ropa o no, por si tiene un buen trabajo o no, por si tiene dinero o no tiene, por si tiene posición o no. Esas son las cosas que se ocupa el hombre exterior. Y cuando eso toma importancia, la consecuencia es que el hombre interior, aquel que apunta a lo eterno, tiene menos relevancia, tiene menos importancia. Pero la oración de Pablo es: yo le pido a Dios para que Él les fortalezca a ustedes el hombre interior. Porque el exterior a Él no le preocupa. Dice: a mí el exterior se me desgasta, pero el interior se me fortalece. El que me interesa, por el cual oro, es por su hombre interior, por el que anhela estar con el Señor, por el que anhela las cosas eternas que no son de este mundo. Fortalecer el hombre interior suena como aquellas oraciones que encontramos en el libro de los Hechos o en algunas de las cartas de Pablo. Oraciones como, si usted lee el capítulo 4 del libro de los Hechos, se encuentra que acaban de sacar de la cárcel a Pedro y a Juan, y la oración de ellos es, después de eso, que el Señor nos dé valor para seguir predicando. El hombre interior anhela eso. No se fueron a llorar delante de Dios diciendo: pero ¿por qué? Si yo estoy predicando me encarcelan y me pasa esto. No. Es más, dice que esa persecución para ellos fue motivo de gozo. Dice: por hacernos sentir dignos de padecer por causa de su nombre. Wow. Ese es el hombre interior, eso es lo que busca y lo que anhela. Oraciones como esas: valor para soportar el sufrimiento por la causa de Cristo, valor para predicar el evangelio. Otra oración decía que oren por nosotros para que el Señor nos abra puertas para el evangelio, para que el Señor nos abra las puertas para poder predicar el evangelio, que el Señor nos dé sabiduría para transmitir con claridad el evangelio. Esas son las oraciones del hombre interior. El anhelo porque la palabra de Dios vaya al corazón de quien no la ha escuchado y haga lo que solo Dios puede hacer en él. Eso busca el hombre interior. El hombre exterior anda buscando algo para sí y para esta tierra, lo que puede aprovechar en este mundo y en este tiempo pasajero. Al hombre interior lo aflige y lo debilita cualquier situación que quiera desviar su mirada de Cristo. El hombre interior se duele y está golpeado cuando hay cosas, situaciones que desvían y alejan su mirada de lo eterno. Eso debilita al hombre interior. Cualquier cosa que quite su mirada y su corazón de lo eterno. Lo debilita entonces la lucha contra el pecado que tenemos cada día. Le hace dolerse cada vez que no honra a Dios con su vida, con sus actos, con su tiempo, con sus palabras. Eso debilita al hombre interior. Cuando pienso y medito en esto, es inevitable pensar en las oraciones de nuestros hermanos perseguidos. Cuando se trata de fortalecer el hombre interior. En sus oraciones, la iglesia perseguida dice: oren por nosotros, igual que el libro de los Hechos, para que el Señor nos dé valor para soportar la persecución. No dicen como Juan y Jacobo: Señor, ¿qué? Oramos para que caiga un rayo sobre ellos. No, dice: oren por los que nos persiguen, para que ellos puedan conocer a Cristo también. Oran por aquellos que los persiguen, oran por los que los ultrajan, oran por los que los lastiman, los que los golpean, los que los humillan, los que los asesinan, oran por ellos. Esa es su oración. Y oran para ser fortalecidos en todo ese proceso de sufrimiento,
No oran para que se vaya la persecución. No. No oran para que Dios tome venganza de sus enemigos. No. Eso lo hace el hombre exterior. El hombre interior hace todo lo contrario. Así son las oraciones de nuestros hermanos perseguidos. Y ese es el motivo por el que Pablo está elevando su oración a Dios, diciendo que Dios, conforme a sus riquezas, a las riquezas de su gloria, les conceda a ustedes, iglesia, el que ese hombre interior sea fortalecido por el poder del Espíritu que hay en ustedes. Amén. Vamos al segundo motivo, que está en el verso 17. Note la expresión otra vez. ¿Para qué? Oro, ¿para qué? Para que habite Cristo por la fe en sus corazones. Que Cristo habite en sus corazones, es la oración. Que a través de la fe, Cristo viva en ustedes. Cristo habite en su corazón. A través de la fe, que si nos devolvemos un capítulo, al capítulo 2 dice que Dios mismo nos concede esa fe para creer y para ser salvos. El regalo de Dios para el hombre es la fe para creer en Él y a través de creer en Él alcanzar la salvación. Muchos pueden y se reúnen cada domingo en un templo, en un edificio como este. Pero la iglesia a la que se está dirigiendo esta carta, la iglesia está conformada por todos aquellos en quienes Cristo habita. Y si eso es así, ¿por qué la oración de Pablo es que Cristo habite en sus corazones? Pues es muy sencillo, porque en un domingo como este, en un lugar como este, no solo hay personas en quienes Cristo ya habita, sino que hay otros en quienes Cristo aún todavía no habita en su corazón. Y el deseo y la oración es que eso suceda en el corazón de quienes aún Cristo no habita. Que al escuchar su palabra, que al escuchar el Evangelio, el Espíritu de Dios les conceda la fe para creer y para que Cristo empiece a vivir en sus vidas. La oración de Pablo es que Dios haga ese milagro de salvación en todos aquellos oyentes de este mensaje a quienes Dios en su gracia les quiera conceder la fe para creer. El deseo y la oración es que Dios les conceda a través de la fe el arrepentimiento y el privilegio de que Cristo habite en ellos por medio del Espíritu Santo. Yo creo que este es el anhelo y el deseo de todos los que predicamos. Y es el propósito por el cual lo hacemos. Es el objetivo de evangelizar. Que las buenas nuevas sean escuchadas por todos los que puedan ser escuchadas. Y que Dios en su gracia y en su soberanía salve a quienes Él quiera salvar. Para eso predicamos. Para eso hablamos su palabra, para eso hablamos de Él, para eso traemos las noticias de salvación. Entonces, esta oración de Pablo es que Cristo viva, que habite en sus corazones. Que no solamente sean personas que llegaron a escuchar y no recibieron el mensaje, sino que Cristo haga una operación en cada persona que escucha su palabra. Que Cristo habite, que viva y que haga el milagro de la salvación en todos los que están escuchando. Para que habite Cristo por la fe en sus corazones. Tercer motivo, el mismo verso 17. Note la expresión, ¿a fin de qué? ¿A fin de qué? Este es el tercer motivo, oro a fin de qué. Estando arraigados y estando cimentados en amor, ustedes sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, amor que excede a todo conocimiento. ¿Okay? ¿Cuál es
Le sumamos eso. Este tercer motivo de oración. La oración de Pablo es: oro a Dios para que ustedes tengan la capacidad de comprender, de entender, de masticarse eso, de comprender la magnitud, la dimensión, el tamaño, la proporción del amor que Cristo tiene por ustedes. Quisiera hacerles comprender cuál es la forma en la que Cristo los ama. Quisiera que Dios les conceda el entender cómo es que Cristo les ama. Esta oración. Y es importante recalcar que este tercer motivo está estrechamente ligado con el motivo anterior, que Cristo habite por la fe en sus corazones. Porque solo si Cristo habita en mí, es que yo puedo estar, como dice el final del verso 17, arraigado y cimentado en su amor. Ese amor que me llevó de la muerte a la vida, ese amor que cambió mi condición de condenación a justificación y salvación. Pero es interesante porque paradójicamente la oración de Pablo es: deseo que puedan comprender ese amor. Pero a la misma vez dice que ese amor excede todo conocimiento. Es paradójico, porque lo que está diciendo es: anhelo que comprendan algo que es incomprensible. Quiero que comprendan, que conozcan, que entiendan ese amor que excede todo conocimiento. Quisiera que lo entiendan, pero es incomprensible. Tal vez es una forma muy poética de tratar de transmitir y de exaltar y de reconocer lo sublime que es el amor de Cristo. Lo incomprensible que es entenderlo. Y a ver, pensemos, ¿cómo es que Dios, siendo nosotros enemigos de Él, estando nosotros muertos por causa de nuestros pecados, viviendo nosotros según nuestros deseos, según nuestros pensamientos, siguiendo la corriente de Satanás, que eso es lo que dice el capítulo 2, ¿cómo es que estando en esa condición Él nos amó? Porque eso es lo que describe en el capítulo 2, dice: ustedes estando muertos en sus delitos y pecados, ustedes viviendo conforme a sus deseos, ustedes viviendo conforme a sus pensamientos, ustedes que eran hijos de ira, en esa condición Dios, por su gran amor con el que los amó, dice, les dio vida en Cristo Jesús. ¿Cuánto nos amó Dios? Para dejar su trono y Cristo venir a servirnos, a hacerse hombre, a humillarse en esa condición para salvarnos. El amor de Dios es tan grande como lo es su justicia, como lo es su santidad. Es tan real como ello. Yo sé que ha sido muy tergiversado y muy manoseado el concepto, el atributo del amor de Dios. Pero eso no significa que no sea increíble, impresionante, grande, gigantesco, inconcebible la forma en la que Dios nos ama. Decir que Dios nos ama no hace un mensaje antropocéntrico, porque es una verdad ineludible. Dios nos ama, nos salvó porque nos ama. Que hayamos hecho algo para que nos ame es lo que cambiaría eso, porque bien comprendemos que no hemos hecho nada, ni podríamos hacer nada para ser dignos de su amor. Pero comprender que siendo indignos, que siendo nosotros más bien objeto de la ira de Dios por causa de nuestro pecado, que en esa condición Él nos haya amado, que nos haya amado, que nos haya sacado de esa condición y nos haya pasado de esta otra, es la expresión de amor de Dios. Sin merecerlo, nos pasó de muerte a vida, de condenación a salvación, de enemigos a amigos. Es la obra de Cristo. Y Él dice: quisiera que
que ustedes sean plenamente capaces de comprender y que lo hagan con todos los santos. Eso es importante porque es una expresión que da a entender que toda la iglesia debe ser consciente de esta verdad. ¿De cuál verdad? De que Dios tiene un incomprensible amor por la iglesia. Y lo vemos en toda la historia de la Biblia, como el hombre una y otra vez rechaza a Dios, ofende a Dios, lo cambia por otra cosa, por otros dioses, por otros ídolos, y Dios sigue llamando al hombre, convirtiendo su corazón y haciéndole nacer de nuevo. Sigue haciendo ese acto de amor. Y el último motivo de oración, en el verso 19, otra vez aparece, ¿para qué? Para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Es posiblemente la misma idea, esta idea de llenura, que transmite el verso 14 del capítulo 4, ahí mismo, que dice el verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hablando de para qué constituyó apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, para perfeccionar a los santos, para el ministerio, para edificarlos y que así todos lleguemos a esa estatura de Cristo, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Que sean llenos. Y la pregunta tal vez para nosotros es: ¿de qué estamos llenos? ¿De qué estamos llenos nosotros? ¿De qué está llena mi mente? ¿De qué está llena mi boca? ¿De qué están llenas mis acciones? ¿Qué refleja lo que digo, lo que pienso y lo que hago? Refleja de qué estoy lleno. Jesús dijo esta expresión: de lo que abunda en el corazón, abra la boca. Y hacen las manos. Y hacia ese lugar lo llevan los pies. Y son los pensamientos que pasan por nuestra mente. Esas tres cosas son un termómetro que me dice a mí cuál es la condición de mi corazón. ¿En qué medito yo cada día? David hace una oración preciosa en el Salmo 19, al final dice: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, Señor. Que sean agradables, que te agraden las palabras que salen de mi boca y los pensamientos que pasan en mi cabeza, la meditación que hay en mí día con día, día a día, durante todo el día. ¿Qué es lo que llega a mi mente cuando me despierto? ¿En qué paso pensando todo el día? ¿Realmente está Cristo en mi corazón y en mi mente? ¿El propósito, la obra de Dios, el reino de Dios está en mi mente cada día? Tal vez el primer pensamiento que llega a mi mente cuando me levanto es realmente Dios, o es el afán de este mundo, o es que tengo que trabajar, o es el dinero, o qué hago hoy para tener más cosas, para quitarme este problema de encima. ¿De qué estamos llenos? ¿Cuáles son las conversaciones que tenemos? ¿Qué abunda en nuestras palabras? De eso estamos llenos. ¿Qué es lo que abunda en mis pensamientos? Que cuando yo voy sentado en el bus, tengo media hora, una hora en el camino, no sé, lo que tenga. Ese bus de los sitios que dura tanto en San José aquí, tiene por lo menos 40 minutos o 60 sentado ahí. ¿Qué pasa por su mente mientras está sentado ahí? ¿Qué pasa por su mente mientras está almorzando? ¿Qué pasa por sus pensamientos? ¿Cuál es el anhelo de su corazón cuando viene de camino? ¿Es la obra de Dios? ¿Es la reunión en la casa? ¿Es el tiempo del culto? ¿Es el tiempo de la lectura bíblica en su casa? ¿Qué es el anhelo de su corazón? ¿O es llegar rápido porque ya va a empezar el partido de fútbol? ¿O porque tengo mucha hambre y quiero comer ya? ¿Cuáles son los anhelos de nuestro corazón? ¿Cuáles son los pensamientos que llenan nuestra mente? Y el más evidente y más claro de todos es cuáles son mis actos. Cómo me relaciono con las personas, cómo trato a mi familia, cómo trato a mi compañero, cómo trato a aquel que no conoce a Cristo, cómo me lee, cómo me ve, qué piensa de mí que soy creyente, a qué lugares frecuento,
¿De qué forma contesto cuando tengo una situación que me está sacando de mis casillas? ¿Cómo respondo a eso? ¿Cómo respondo a una necesidad en mi casa, en mi familia, con mi esposa, con mis hijos? Todo eso me dice de qué estoy lleno. Porque de lo que yo esté lleno, eso se va a rebalsar y se va a salir. Y la oración de Pablo, el último motivo que leo, que encuentro es: deseo que sean llenos de la plenitud de Dios. Que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Y termina su oración en los versos 20 y 21, encomendando al Señor su deseo, su motivo de oración, el anhelo que acaba de transmitir en oración, y apelando al poder y a la benevolencia de Dios, y dando gloria a Cristo. Dice: aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Ahí está diciendo algo así como: esto es lo que yo anhelo y oro, pero Él puede hacer mucho más allá, si Él quiere. A través del poder, dice ahí, según el poder que actúa en nosotros. Él tiene todo el poder que quiera para hacer todo lo que quiera, y tiene toda la bondad y la gracia que quiera para hacer todo lo que quiera, pero también tiene toda la soberanía que quiera para saber hasta dónde y cómo quiere hacerlo. Ese Dios, a Él sea la gloria, dice el verso 21, en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. ¿Qué otras cosas reflexiono acerca de estos 4 motivos de oración? Ese hombre nuevo, vamos a recordarlo, sí, el primero era que Dios, a través de su Espíritu, fortalezca el hombre interior de cada uno de ustedes. Segundo, que Cristo habite por la fe en sus corazones. Tercero, que puedan comprender el incomprensible amor de Dios por ustedes. Y cuarto, que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Esos son los 4 motivos de oración que encontramos ahí. Entonces, ese hombre nuevo por el que Pablo está orando para que sea fortalecido, es el producto de una operación divina de Dios, de un hombre que estaba muerto y Dios le dio vida, lo resucitó. Ese en el que Cristo viene y hace una morada, una casa, una habitación en él, ese es el mayor acto de amor de parte de Dios. Sacar a alguien que estaba condenado de esa condición de condenación es como hay ciertos estados en el país de Estados Unidos que aprueban, y dentro de su legislación es legal la pena de muerte, independientemente de la forma en la que ejecuten la pena de muerte, que puede ser gas, que puede ser electricidad, que puede ser ejecución. Imagínese a alguien el día de su ejecución, el día de su muerte, con la condena encima, con todos los cargos demostrados por los cuales le dijeron: por estas razones la sentencia es la muerte. Y que ese día que está sentado en la silla eléctrica a punto de ser electrocutado, o que está con su brazo extendido a punto de que le inyecten un líquido que lo va a asesinar, o que lo pongan frente a un paredón y lo vayan a fusilar, que en ese momento llegue alguien y absuelva esa culpa y diga: ya él no tiene que morir, ahora puede ser un hombre libre, una mujer libre. Ese es el acto de Dios, ese es el acto de amor que Dios hizo, de sacarnos de esa condición de muerte. Ya estábamos listos para ser ejecutados, para que la ira de Dios cayera sobre nosotros por causa de nuestro pecado, pero Dios quitó esa culpa. Pero más aún, no solo dijo: ya no debe ser ejecutado, sino que dijo: levántese de la silla, porque yo me voy a sentar ahí. Córrase del paredón, porque yo me voy a poner en ese paredón.
quite el brazo porque va a ser el mío el que le inyecten inyección letal. Jesús está diciendo, yo voy a tomar su lugar. Y la culpa que era para usted y el castigo que era para usted, lo voy a cargar yo. Por amor. Porque usted no hizo nada para merecerlo, pero yo lo amo. Y por eso voy a ocupar su lugar. Por eso yo voy a cargar su culpa. Por eso yo voy a cargar con su castigo. ¿Por qué? ¿Qué hice yo? No, nada. Es que así es mi amor. Así es el amor de Dios. Así nos ama Cristo. Que sin un solo mérito que hayamos hecho, Él tomó nuestro lugar. Él ocupó nuestro lugar. El castigo de nuestra paz, dice Pablo a los romanos, fue sobre Él. Dijo Isaías, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Recordemos, ¿qué dice Juan 3:16? Que tanto hemos escuchado. De tal manera amó Dios al mundo. De tal manera es una expresión para expresar lo que no se puede expresar, hermano. Lo incomprensible de ese amor es que no hay palabras que puedan describirlo, y entonces la expresión es de una forma que tanto, de tal magnitud fue la forma en la que Dios amó al mundo que envió a su Hijo a morir. Para que los que estaban muertos y condenados ya no estén muertos y condenados, sino que crean y sean salvos por Él. Juan escribe en el capítulo 3 de la primera carta, dice, miren cuál amor les ha dado el Padre para que sean llamados hijos de Dios. ¿Qué forma, de qué manera Dios los ha amado para que habiendo sido lo que eran, ahora sean llamados hijos de Dios? Para que habiendo sido sus enemigos y objetos de su ira, hoy seamos hijos de ese Dios. ¿Y qué hicimos para eso, hermano? Nada. Solo creer. Y el creer fue un regalo de Dios también para nosotros. ¿De qué forma el Señor nos amó? No hay palabras suficientes para describir el amor con que fuimos amados, con el que somos amados. Nada describe suficientemente el amor que hay en el soberano acto de Dios de tomarnos en esa condición en la que estábamos y transformarnos en hijos. No solo en hijos, sino en hijos amados, en santos, en fieles, como le escribe Pablo a los colosenses, en pasarnos de un destino de condenación a llamarnos su iglesia, su novia, su cuerpo. Nada describe con precisión lo sublime que es la gracia con la cual Él nos salvó. Reflexionar en este amor con el que hemos sido amados solo podría tener una consecuencia, una expresión que veo en dos líneas. Una, pensar en esa forma, pensar en que Él ocupó mi lugar, debería llevarme a mí al arrepentimiento, a sentirme mal porque las razones por las cuales yo estaba sentado en la silla eléctrica o estaba en el paradón o tenía mi brazo extendido para una inyección letal, esas razones provocaron que alguien inocente muriera en mi lugar. Eso debería llevarme a sentirme mal porque esas cosas que me habían provocado a mí una condena, alguien más las pagó por mí, por amor, porque me amó. Y lo segundo es que debe provocar en mí una respuesta a ese amor. Un anhelo, un deseo por retribuir, aunque eso sería imposible, pero por mostrar gratitud por ese acto que el inocente hizo por mí, culpable. Mostrar obediencia a lo que Él desea de mí. Le debo la vida. Estaba listo para morir y Él me dio vida.
Le debo la vida, ¿cómo no responder en amor, gratitud y obediencia a Él? Lo amamos porque Él nos amó. Le obedecemos por amor, por gratitud. Pablo usa una expresión que está dentro de esos mismos capítulos de Corintios que les leí. Dice Pablo, el amor de Cristo nos constriñe. Constreñir es una palabra que quiere decir que nos hace sentir en la obligación de hacer algo que tal vez no queríamos hacer. Lo que está diciendo es, Él nos ha amado tanto, le debemos tanto, que esa forma en la que nos ama nos hace sentirnos en la obligación de responder, de corresponder a la forma en la que hemos sido amados. El amor de Cristo nos constriñe. Y no respondemos por obligación, es que es el efecto natural de recibir algo que no merecemos. Comprender que estoy recibiendo algo tan inmerecido debe tener una natural respuesta de gratitud y de amor. Por eso Juan dice, le amamos porque Él nos amó primero, porque Él nos amó en la condición en la que estábamos. Eso debería llevarnos al crecimiento hasta llegar a esa plenitud de la que Pablo está hablando a los Efesios. La plenitud de Cristo, que seamos llenos de toda la plenitud de Cristo. Y yo, si me hubiese encontrado en esa condición en la que estaba listo para ser asesinado, muerto, crucificado, lo que sea la forma en la que hubiera estado destinado a morir, y alguien hubiera llegado a ocupar mi lugar, yo creo que todos anhelaríamos saber y anhelar conocer a ese alguien que quiso tomar mi lugar sin yo merecerlo. Quisiera conocerlo a Él, quisiera saber quién es Él, quisiera saber la naturaleza de ese amor con que me amó, quisiera comprender quién es ese Dios. Que seamos llenos de toda la plenitud de Dios tiene que ver con saber quién es Él, que anhela a Él, que desea ese Dios, que espera de mí, porque mi vida se la debo a Él. Amén. Póngase de pie esta mañana y oremos.